a donde nos lleva, ¿no? Muchas gracias por gracias a ustedes. Tenemos noticias internacionales, Mariana. Ahora, Hubo ¿no? muchas repercusiones, Sí, claro. muchísimas repercusiones en el mundo sobre lo que pasó, sobre el atentado que sufrió Cristina Kirchner. Y Diego Laje los tiene justo ahí en Estados Unidos, a donde él está. ¿Qué tal, Diego? Adelante, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mariana, por supuesto. Muy buenas tardes, compañeros. Y sí, aquí en Estados Unidos hubo seguimiento estricto de la noticia. A pocas horas empezó a ocupar espacios muy preponderantes en las tendencias de búsqueda del propio Estados Unidos, llegando a estar entre las 15 noticias más buscadas en la mañana siguiente. Lo que sucedió después es que, por supuesto, aquellos medios, cadenas con corresponsales en Argentina siguieron el tema, lo siguieron las agencias, siguen dándole continuidad a la cobertura hasta este momento. Por supuesto, lo último, detenciones, comentarios, etcétera. Recordemos que Estados Unidos tiene una particular atención por los atentados, los intentos sobre la vida de las primeras figuras políticas del país. Por un lado, no podemos olvidar el intento de 1981 que hubo sobre la vida del entonces presidente Ronald Reagan, que llegaron a herirlo, y después, durante la historia de Estados Unidos, hubo varios, y por eso se presta particular atención. Además, hay un dato de contexto que hay que tener en Hugo, Mariana, que hay que tener en cuenta acá. Sí, Diego. Y es que recordamos que John Hinckley, el hombre que efectivamente hirió a Ronald Reagan en 1981, acaba de cumplir su condena y acaba de salir en libertad. Todo esto está creando un diálogo alrededor de la cuestión. Por eso ocupa un espacio importante aquí en la agenda. ¿Cuáles son, digamos, las frases, las palabras que se resaltan en los medios de Estados Unidos? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Dónde ponen el foco? Bueno, el foco está en buena medida en el intento contra la vida de una primera figura de otro país. Por supuesto, lo segundo que se analiza y que genera preocupación es el tumulto que había alrededor de la vicepresidenta al momento en el que un hombre presenta ante un video, digamos, porque recordemos que el estadounidense promedio lo ve como una imagen de televisión, lo ve por televisión y lo piensa como una imagen curiosa. Entonces, en el momento en que aparece el arma en imagen, los presentadores resaltan el descuido o el tumulto alrededor de una persona, de la importancia de ser un vicepresidente, una vicepresidenta de un país. Eso es algo que siempre llama la atención, el descuido. Y luego, por supuesto, cómo queda ahí. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de seguridad alrededor de sus mandatarios, y no solamente presidente y vicepresidenta, aquí también hay vicepresidenta, sino alrededor de senadores, secretarios que serían los ministros, funcionarios importantes y también dignatarios extranjeros de visita en este país. Hay tantos anillos de seguridad que es absolutamente imposible que se dé una situación donde hay un tumulto alrededor de un dignatario que tiene que ser protegido, y las autoridades, las fuerzas de seguridad que están a cargo de la vida de esa persona ni siquiera permiten una aproximación, por más cariñosa que sea, una aproximación sin los cuidados debidos, sin antes haber sido chequeado, sin antes haber pasado por detector de metales, etcétera. Recordemos una cosa: en la Casa Blanca, detrás de mí, una vez por año se recibe a los niños y los niños se sacan fotos con el presidente, etcétera. Hasta los niños son cuidadosamente revisados en presencia de sus padres con el equipamiento que corresponde, pero recordemos que la seguridad también incluye hasta a los niños. Diego querido, Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo te va, viejo? Te quería preguntar... Gustazo acompañarte, Daniel. ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre... Ya hablamos sobre el hecho en sí de que sucedió el jueves anoche. Si ya la prensa estadounidense llegó los rebotes que sucedieron en la Argentina, los rebotes políticos del hecho del jueves, el acto de ayer, esta intención del gobierno de hablar del discurso del odio, de culpar al Poder Judicial, al periodismo, a parte de la oposición. Si se llegó a analizar eso de parte de algunos sectores de la prensa americana.
Daniel, hay dos elementos fundamentales que tenemos que separar. Recordemos que la prensa estadounidense, particularmente la escrita, no permite que un analista escriba información en la sección de información y un redactor de información no permite que ese mismo redactor escriba en la parte de análisis. Entonces, en la parte de información de los diarios, toda esa parte no se cubre porque no es parte de los hechos salientes. Sí lo es en la parte de análisis. Y en la parte de análisis, sí lo que hay es preocupación y nuevamente se vuelve a traducir al código local. ¿Por qué? Porque recordemos, el viernes el presidente Biden estuvo en Filadelfia, que la simbología de Filadelfia para Estados Unidos es como Tucumán por la casa de Tucumán, es el lugar donde se declaró la independencia. Y uno de los puntos fundamentales que recogió Biden en su discurso, un discurso importante, pongámoslo en contexto, fue el tema de la grieta y el odio, simplemente jugándolo en código estadounidense, que es la cuestión entre aquellos que niegan que Biden haya ganado las elecciones legalmente, que están más alineados con el movimiento que lidera Donald Trump, y aquellos y el grueso de la población de Estados Unidos que confía en las instituciones y por supuesto sabe que el presidente legítimo es quien ganó. Ahora, sacando estos detalles de fondo, Daniel, lo único que quiero agregarte es que en ese código los analistas lo están entendiendo y diciendo, bueno, parece que la tendencia que vemos en Estados Unidos con extremistas, locos, personas trasnochadas que creen en teorías conspirativas, recordemos aquí el QAnon es muy importante, entre otras teorías conspirativas, parece que también las hay en otros lugares. A veces las traducciones no son del todo buenas, Daniel. Diego, bueno, te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Qué lindo que se ve el lugar donde estás allí en Washington. Un gran abrazo, gran laburo, gran informe. Hasta la próxima. Abrazo grande para todos. Bueno, por supuesto que vos sabés que Massa va a Estados Unidos, va a buscar dólares. Los detalles los trae Julieta Rumi. Julieta, ¿hay alguna posibilidad de que la Argentina mejore la situación económica?